En los últimos 100 años, las tasas de cáncer han aumentado constantemente. ¿Por qué sucede de esa forma, si se supone que la población humana está mejorando a través del proceso de selección natural? ¿Es porque las personas están viviendo más tiempo y estamos diagnosticando más malignidades? El problema con eso es que las tasas de cáncer han aumentado en edades, muy por debajo de cualquier cambio en la esperanza de vida. ¿Será que nuestro entorno se está volviendo más tóxico para nosotros? Como por ejemplo, teléfonos móviles, alimentos altamente procesados, vacunas, etc. El problema con eso es que no solo ha aumentado la malignidad relacionada con el medio ambiente, sino también las malignidades relacionadas con la herencia genética. Abordando esta línea de pensamiento de otra manera, ¿hay alguna manera de seleccionar naturalmente en contra del cáncer y otras enfermedades, que solo ocurren después de la reproducción? Si una anormalidad genética predispone al cáncer solo después de la reproducción, después de los 40 años, entonces no hay una manera obvia de que la selección natural pueda deshacerse de esa predisposición. Esto es, porque el proceso de reproducción no se ve significativamente afectado por esa mutación particular. De hecho, prácticamente todas las enfermedades relacionadas genéticamente que no afectan la reproducción no pueden ser seleccionadas. Hay muy pocas condiciones raras y seriamente discapacitantes que llevarían a las personas a no reproducirse deliberadamente. Con el tiempo, a medida que continúan las mutaciones en el ADN humano, esperaríamos razonablemente que también aumenten las enfermedades genéticamente relacionadas, que aparecen después de la edad reproductiva. Dediquémonos a examinar más de cerca el genoma humano y determinemos qué mutaciones pueden y no pueden ser seleccionadas. El ADN humano tiene aproximadamente 6.000 millones de posiciones nucleotídicas, es decir, 2 copias de 3.000 millones de letras. Las mutaciones ocurren todo el tiempo dentro de esta biblioteca de ADN. Se acepta que la gran mayoría de las mutaciones tendrían que representar pérdida de información. Esto se entiende fácilmente, si uno imagina errores aleatorios de letras dentro de una enciclopedia. Debería ser evidente que un cambio aleatorio de letra en una enciclopedia sería muy poco probable que añadiera información útil para el lector. Las dos preguntas esenciales son: ¿tiene una mutación perjudicial, es decir, una que conduce a la pérdida de información, suficiente efecto biológico para ser seleccionada en contra? ¿Y tiene una mutación beneficiosa, es decir, una que lleva a un aumento de información compleja y útil, suficiente efecto biológico para ser seleccionada a favor? Se estima que hay al menos 100 mutaciones, y algunos dicen 300, dentro del genoma hereditario por persona y por generación. En general, para la humanidad de 7.000 millones de personas, eso representaría 700.000 millones de mutaciones. Una vez se creyó que muchas de estas mutaciones no importarían, ya que ocurrían en el ADN basura no codificante, o en el sobrante evolutivo. Con el tiempo, se está volviendo cada vez más claro que cada vez más, el mal llamado ADN basura, se utiliza activamente más. A medida que tomamos conciencia de la intrincada complejidad del ADN y sobre cómo funciona, el término ADN basura está utilizándose cada vez menos. El porcentaje del llamado ADN basura ha disminuido rápidamente del 97% desde hace unas pocas décadas. En 2005, se sabía que al menos el 50% del genoma humano estaba transcrito. En 2007, un consorcio de científicos genómicos bajo el nombre de ENCODE demostró que prácticamente todo el genoma está transcrito, principalmente en ambas direcciones. Esa fracción de ADN basura supuestamente no utilizado, ahora es negligente llamarlo así. Incluso si ocurre una mutación en el ADN basura, ocupa espacio, afecta las distancias entre otros sitios, y puede afectar el plegamiento del ADN. Por lo tanto, ninguna mutación puede ser realmente clasificada como completamente neutral. Antes de que se conociera este número, se asumía que debía haber menos de una mutación deletérea por persona, por generación. Esto es lógico, más de una mutación por persona por generación significaría que las mutaciones nunca podrían ser eliminadas de la población sin diezmarla. Si la carga mutacional promedio es de 100 por persona, entonces, no habría forma de seleccionar en contra de las mutaciones. La degeneración del ADN a largo plazo parece cierta, incluso si consideras que el 70% del ADN es basura. El argumento contrario sostiene que dado que estas mutaciones casi neutrales no son seleccionables, entonces sufrirían deriva genética, y por lo tanto, serían eliminadas del ADN. La frase, deriva genética, puede parecer buena, pero solo oculta lo que es una posición insostenible de otro modo. Derivar 700.000 millones de mutaciones por generación sería toda una hazaña. El número de 100 sustituciones de nucleótidos por generación probablemente aumentaría cuando se consideran mutaciones satélite, eliminaciones, duplicaciones, inserciones, inversiones y translocaciones. Esto podría llevar el número de anormalidades dentro del ADN a miles. La mayoría de estas 100 mutaciones por persona
probablemente resultarían en una pérdida de información. Sin embargo, esta pérdida de información es minúscula frente a 6.000 millones de puntos de datos en el ADN. Por lo tanto, la gran mayoría de las mutaciones no solo tendrán un efecto pequeño en la biología. Sin embargo, hay algunas mutaciones que tienen un gran efecto biológico, y por lo tanto, serían seleccionadas en contra de manera bastante rápida. Por ejemplo, una mutación que conduce a la muerte prenatal. El siguiente ejemplo ficticio de un manual de instrucciones de un caza a reacción ayudará a aclarar este punto. Paso 6. Cuando hayas completado el último paso, regresa y repite el paso 3 hasta que la parte B tenga 10.4 milímetros de grosor. Considera los errores tipográficos aleatorios en el ejemplo anterior. La mayoría solo tendría un pequeño efecto en la claridad del mensaje. Sin embargo, algunos cambios podrían ser potencialmente devastadores, como lo demuestran los subrayados. Si bien puede ser concebible que algunos errores tipográficos puedan mejorar la función del caza a reacción, eso sería obviamente, increíblemente poco probable. También hay mutaciones que son realmente adaptativas para un organismo. Esto se observa mejor en las bacterias, donde prácticamente todas las resistencias a los antibióticos y mecanismos de resistencia son, ya sea por información neutral o pérdida de información, en los procesos genéticos. Por ejemplo, la resistencia a la penicilina a menudo se debe a la pérdida de información dentro de las bacterias para unirse a la penicilina. A medida que se aclaran las causas genéticas de la adaptación, parece que la mayoría de las adaptaciones son secundarias a mecanismos de información neutral o de pérdida. De hecho, muchos creacionistas afirman que no existe una sola mutación beneficiosa sólida y conocida que conduzca a una ganancia de información dentro de la biblioteca genómica. Esto incluye adaptaciones que parecen estar diseñadas, en lugar de haber ocurrido por mutaciones aleatorias. Un grupo de letras de ADN forma un gen o una oración de ADN. Sin embargo, esa oración de ADN no solo se lee en una dirección. La mayoría de las oraciones de ADN también se leen en una dirección inversa. Diferentes oraciones de ADN adyacentes pueden usarse de manera superpuesta, para crear aún más información. El ADN también tiene elementos diseñados para poder cambiar estas oraciones de ADN, dependiendo de una edad particular o de un entorno particular. Además, estas oraciones de ADN producen proteínas que pueden plegarse de manera diferente en el entorno de 3D, permitiendo aún más producción de información. Como se puede ver, la cantidad de datos presentes en la humilde oración de ADN es enorme, ya que se puede utilizar de múltiples maneras. Es una forma de compresión de datos altamente avanzada. Es dinámica, autorreguladora y multidimensional. Por lo tanto, cualquier cambio en una de las letras de la oración de ADN sería casi seguramente una mutación degradante, dado que una letra puede estar involucrada en 3 o 4 oraciones diferentes. Algunos estiman que hay 1 millón de mutaciones perjudiciales por cada mutación beneficiosa. Dado que la mayoría de las mutaciones representan pérdida de información de la enciclopedia genómica, parecería vital que estas mutaciones necesitarían ser seleccionadas fuera de la población, para preservar la integridad de nuestra biblioteca de ADN. En nuestro ejemplo de una predisposición genética hereditaria al cáncer, que ocurre después de la edad reproductiva, no hay forma de seleccionar en contra de esas mutaciones. Habría que examinar a los niños que nacen con esas mutaciones, y decirles que no podemos reproducirnos, lo cual no es probable sin un gobierno muy autoritario. El problema con la mayoría de las mutaciones degradantes es que cada mutación en aislamiento tiene muy poco impacto biológico en la reproducción. Este gráfico demuestra la población de mutaciones de acuerdo a su seleccionabilidad, siendo -1 letal y 0 completamente neutral. Como es obvio en la discusión anterior, la mayoría de las mutaciones degradantes son casi neutrales, y por lo tanto, virtualmente imposibles de eliminar del grupo genético humano por selección natural. Esto significa que otros efectos no hereditarios eclipsan los efectos casi neutrales de la mutación degradante. El primer factor no hereditario es el ambiente. Esto incluye muerte accidental, educación social, nutrición, guerra, hambre, enfermedades, etc. Estos factores son mucho más propensos a afectar la tasa reproductiva que un cambio en una letra de una enciclopedia de 6.000 millones de letras. Actúan para negar los esfuerzos de la selección natural para seleccionar en contra de una mutación regresiva. Como analogía, la selección natural tiene que determinar la diferencia entre 2 televisores, uno de los cuales tiene un píxel faltante. Y la dilución biológica logarítmica asegura que la mayoría de las mutaciones son mucho menos obvias que la pérdida de un píxel a los ojos del observador. Cabe destacar que un televisor puede tener hasta 2 millones de píxeles, lo cual es insignificante en comparación con 6.000 millones de puntos de datos de ADN. Aumentar la aptitud reproductiva debido a una mutación es tan pequeño que queda ampliamente eclipsado por muertes accidentales no relacionadas con esa mutación. El segundo factor no heredable es la heterosis, o epistasis,
lo que describe un proceso en el que, en ciertas combinaciones, los genes funcionan mejor de lo que lo harían normalmente. Por lo tanto, los genes pueden funcionar bien en ciertas combinaciones, pero son indeseables por sí mismos. Dado que estas combinaciones de genes no se transmiten en su totalidad, sino que se dividen durante el proceso de reproducción, significa que el gen indeseable puede ser transmitido en una combinación que no funciona bien en esa combinación particular. En ese escenario, la selección natural puede estar seleccionando fácilmente un gen desfavorable. El tercer factor es que la mayoría de las mutaciones involucran genes recesivos. Esto significa que la mayoría de las mutaciones permanecen ocultas debido a la continua actividad del alelo o del gen. Por lo tanto, se puede infligir una gran carga mutacional sobre el ADN, con aún menos efecto sobre la capacidad reproductiva. La única consecuencia es una pérdida continua de integridad y estabilidad del ADN. Para seleccionar en contra de las mutaciones regresivas, se necesita mantener el tamaño de la población. Esto requiere un número mínimo de mutaciones, con la mínima cantidad de factores no heredables afectando la reproducción. Es necesaria una identificación clara y exclusión de mutantes. Esto requiere cambios heredables claros causados por la mutación, para que puedan ser seleccionados en contra antes de la reproducción. La selección natural tiene una extrema dificultad para seleccionar en contra de múltiples mutaciones regresivas simultáneamente. No solo eso, sino que son mutaciones que tienen grandes dificultades en distinguir del resto de la población reproductora. Estas mutaciones casi neutrales actúan como el lento proceso de óxido de un automóvil, que ocurre átomo a átomo. Mientras que los neumáticos no cambian, las abolladuras se reparan y el color se modifica, el propio proceso de oxidación ocurre debajo de estos cambios seleccionables. Si bien hay algunas mutaciones que resaltan entre el resto de la multitud, como las que causan muerte perinatal, la vasta mayoría son esencialmente no seleccionables. La selección natural opera en cierta medida, pero es lógica y matemáticamente obvio que no tiene el poder omnipotente que se le atribuye por los minions evolucionistas. La teoría genética poblacional hace algunas suposiciones audaces para evitar los problemas descritos. 1. Cada nucleótido puede ser heredado de forma independiente. 2. No existe tal cosa como la epistasis. 3. Asume un tamaño infinito de la población. 4. Asume un tiempo infinito para que ocurra la selección. 5. Asume la capacidad de seleccionar un número ilimitado de rasgos simultáneamente. 6. No considera las mutaciones casi neutrales y no selectivas. Un cultivo bacteriano es ligeramente diferente, es una población homogénea, dentro de un ambiente homogéneo, que permite una selección eficiente. Tienen genomas más simples, menos mutaciones por genoma, mucho menos interacciones genómicas, y tienen una tasa de reproducción muy alta. Esto significa que en las bacterias hay una proporción mucho más pequeña del genoma que es casi neutral y no selectiva, y también significa que un porcentaje mucho mayor de la población puede ser eliminado si desarrolla una mutación perjudicial. Si el proceso de mutación y selección natural no puede preservar la información ya presente dentro del ADN, ¿cómo se puede confiar en que produzca esa información compleja en primer lugar? Ahora concentrémonos en la supuesta capacidad de que la selección natural pueda crear información. Una mutación puede cambiar la información ya presente en el ADN. La cantidad de ADN puede aumentar por duplicación, por lo tanto, es claro que la cantidad de datos en el ADN puede aumentar y puede alterarse a través de la mutación. Sin embargo, el aumento de datos no se correlaciona con un aumento en la información compleja. Por ejemplo, si uno duplica una página de una enciclopedia, en realidad no ha aumentado la información presente en el libro, sino que ha introducido un pequeño nivel de confusión en la secuencia del libro. Esto se traduce en un cambio perjudicial que afecta al libro. El efecto de la duplicación de genes del ADN sobre el individuo es a menudo casi neutral, y por lo tanto, no está sujeto a una selección en contra. Si bien hay mutaciones y duplicaciones beneficiosas, la gran mayoría involucra una pérdida de información. Para que una nueva función ocurra dentro de un organismo, cada paso a lo largo del camino requiere una ventaja selectiva para el organismo. Si este no es el caso, entonces no hay razón para que ese proceso continúe. Por ejemplo, si un gen requiere de 1000 mutaciones para cambiar a otro gen, y este es un número bastante pequeño para obtener una nueva función dentro del organismo, entonces cada mutación en ese camino necesariamente tendría que ser ventajosa para el organismo, para que continúe por ese camino. Esto es prácticamente, lógicamente y matemáticamente ridículo.
La gran mayoría de esas 1000 mutaciones tendrían prácticamente ningún efecto beneficioso en el organismo, y lo más probable es que serían mutaciones casi neutrales y perjudiciales. La gran mayoría de estas mutaciones tendrían que ocurrir por casualidad y en secuencia, y no ser dirigidas por la selección natural. Incluso si asumimos que cada mutación a lo largo de ese cambio de 1000 mutaciones es mínimamente beneficiosa para el organismo, la mayoría seguiría siendo casi neutral, y por lo tanto, incapaz de ser seleccionado contra el ruido de fondo de cambios aleatorios no heredables. Todo el marco del gen está definido por casi neutrales, y no hay forma de colocarlos o mantenerlos en su lugar. Pero eso no es lo peor. La mayoría de las nuevas funciones requieren múltiples genes nuevos, que se desarrollan simultáneamente para que haya alguna ventaja para el organismo. Esto se explica brillantemente usando el concepto de complejidad irreducible, acuñado por Behe. Su ejemplo fue el de un flagelo bacteriano o motor, que tiene 40 partes proteicas diferentes. El motor es inútil sin todas las partes que lo hacen funcionar, y de hecho, sería una carga para la bacteria durante la mayor parte del tiempo que tomó formarse. Por supuesto, los minions científicos han protestado contra la clara lógica de esto y han utilizado argumentos altamente complicados para ocultar las ramificaciones de este problema muy simple. Como todas las máquinas, la suma total de las partes que trabajan juntas es insuperablemente más ventajosa que cada parte individual, o el número total de partes que trabajan en lugares separados. Argumentar que las 40 diferentes partes proteicas del flagelo tenían funciones separadas, y que todas abandonarían sus funciones separadas para unirse y formar un flagelo bacteriano, es pasar por alto una multiplicidad de errores lógicos. ¿Qué otras funciones posibles podrían tener? ¿Cómo beneficiarían al organismo? ¿Cómo podrían unirse las dos primeras partes si eso no sería beneficioso para el organismo? ¿Cómo se unirían en la configuración exacta que permitiría que el flagelo ocurriera eventualmente? ¿Y qué hay de la tercera parte, la cuarta parte y hasta la 20ª parte proteica? No estamos hablando de unir bloques de Lego de colores diferentes, sino de proteínas altamente complicadas que están plegadas en una configuración específica, para entrelazarse en sitios específicos y realizar una función específica. El factor de confusión requerido es enorme. Está claro que el ADN no puede crear información nueva sin fin, ya que sigue encontrándose con mutaciones no seleccionables que actúan como barreras insuperables para la progresión genética. Sin embargo, sabemos que la selección adaptativa ocurre. La selección adaptativa actúa sobre mutaciones degradantes y sobre variaciones diseñadas, es decir, variaciones que ya han sido programadas en el ADN. Esto se puede ver con la multiplicidad de recombinación y segregación que puede permitir a una sola pareja humana tener una vasta gama de progenie basada en procesos que ya están diseñados dentro del genoma humano. No solo el ADN no es omnipotente, sino que está claro que tiene una vida útil. El efecto de degeneración de las mutaciones aditivas degradantes no solo conduce a un aumento en el cáncer genéticamente heredado y enfermedades, sino que también augura el final de la vida humana tal como la conocemos.